también el último mensaje de un domingo en el año, pero hemos escuchado las voces de los testimonios y qué maravilloso, como decía David, escuchar a los adultos, pero escuchar a los jóvenes, escuchar a los adolescentes, escuchar a los niños que cantaron en las flores, hablar de Dios. Y quizás este sea el mensaje o el versículo que está en Isaías capítulo 9, versículo 6, la voz de un bebé que nos habla, ¿no? Del bebé Dios. Y es el mensaje y el texto donde el niño, el nacido, el hijo dado, nos está hablando. Y en esta serie nos toca hablar de los nombres de Dios. El versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en esta noche vamos a hablar de esta última frase, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. En Juan 14, 27 hay un versículo que es el versículo que figuraba como clave. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahí está hablando Jesucristo acerca de la paz, que Él da la paz de este príncipe que aparece en esta historia, en este pasaje. Es en principio, según el texto, una paz diferente que la que el mundo puede otorgarnos. Es una paz distinta de la que uno puede encontrar en el mundo, la que el mundo puede ofrecer. El mundo puede ofrecer una paz circunstancial, una paz limitada, una paz que significa la ausencia de guerra circunstancial o en la zona. Pero Cristo puede dar una paz sobrenatural, una paz que nace en el interior, una paz sin fronteras, sin límites, sin restricciones. Una paz que no es amenguada ni raída, ni cortada por ninguna angustia, ningún pesar, una paz sobrenatural. Y este es el príncipe de paz del que habla este pasaje. Quisiera que rápidamente miremos algunos pensamientos acerca de esta paz. En principio, lo que Jesús está diciendo ahí es que mi paz no es, y quizás una de las formas en las que los maestros antiguos enseñaban una cosa era para aclarar una cosa, enseñando lo que no es. En vez de decir esto es así y así y así. Bueno, cuando Pablo habla acerca del amor en Corintios capítulo 13, él dice, bueno, el amor no es envidia, no es jactancioso, está diciendo las cosas que no es y entonces uno sabe inmediatamente lo que es, por lo contrario, ¿no? Y entonces Jesús dice, miren, mi paz no es así, porque ya sabemos cómo es la paz que se presenta en el mundo, entonces no es así. Y entonces, ¿cómo es la paz de este príncipe de paz? Y creo que en estos pasajes podríamos encontrar algunas referencias y razones. En primer lugar, es una paz sin paredes que impidan la bendición a otros. Y ahí en el mismo pasaje, en Isaías capítulo 9, del versículo 1 y 2, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es una paz sin paredes. Lo que está diciendo aquel pasaje, los primeros versículos del capítulo 9 de Isaías, es que había sectores de la población a los que estaba reservada la paz y otros a los que se le impedía la paz. Los gentiles estaban excluidos de las bendiciones de Dios. Estaban separados, las bendiciones solamente eran para judíos y eran tomadas así, ellos estaban aparte. Y entonces el versículo dice que la voz de este niño, el nacimiento de Jesús, traía una paz sin paredes. Una paz que venía a beneficiarlos a todos. Una paz que iba a unir a todos los que estaban enemistados y separados. Vas a Israel y todavía hasta el día de hoy están las pequeñas ciudades de los jordanos, de los palestinos, y todas rodeadas de tremendos muros, paredes que separan la bendición.
y no pueden salir ahí sin un peaje o un chequeo, porque hay una separación. Las bendiciones son para nosotros, no para ustedes. Pero la paz que Cristo da es una paz sin paredes, una paz que puede alcanzarlos a todos. ¿Ves? A veces levantamos paredes. A veces estás del otro lado de la pared, ¿viste? Las bendiciones no te llegan. Y parece que no te alcanzan, pero a veces estamos bendecidos y hemos formado paredes para no bendecir. ¡Qué raro! Porque la paz de Dios es una paz sin paredes. La luz llegó a los pueblos que no lo esperaban. Y aquellos que estaban despreciados y desprevenidos, les llegó la luz del Mesías, la luz de Dios, la luz de un Cristo que los alcanza a todos. A veces hay personas a las que le hemos hecho paredes y no queremos que se salven. ¿Viste cuando le tenés bronca a alguien? Cuando alguien te lastimó o te dañó, decís, bueno, que nunca reciba a Cristo, mejor. Y le predicás de la peor manera, ¿viste? O le hablás para que nunca... Y hemos formado paredes para que no le alcance la bendición. Ojalá nunca tenga que orar con mi jefe. Pero cuando Dios te toca el corazón, te cambia y descubrís que la paz de Dios es para todos. No hay paredes. No hay paredes. Qué maravilloso que esta paz pueda alcanzarnos a todos. La paz de los testimonios de los chicos que encontraron en su hogar, en su casa, que estaba siendo destruida y Cristo llega y otra vez la armonía en el hogar. La paz de Dios que viene sobre todos, viene sobre todos los muros, viene de arriba, como la luz. Porque el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos. Y la bendición de la paz de Dios puede alcanzarlos a todos, y incluso a los que forman las paredes. En el año 1871 se encontró una piedra en los muros, cerca de los muros que había de las ruinas en Jerusalén. Esa piedra se descubrió que había estado en el templo y decía: cualquiera que sea atrapado dentro del templo siendo extranjero debe morir. El cartel decía: los intrusos, muerte, que no crucen la pared. El mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 21 casi es sentenciado a muerte porque decían que había hecho entrar a gentiles en el templo. Pasaron la pared al lugar santísimo, al lugar santo, que solo era exclusivo de los judíos. Pero esta paz que nosotros podemos disfrutar y de las que somos bendecidos es una paz que no tiene que tener paredes, que tiene que alcanzarlos a todos. Y a veces estamos enemistados por alguna diferencia, por algún problema, por alguna cosa, por alguna tontería del pasado. Y la idea es que puedas alcanzar, hacer un agujero en aquel muro y llevar el mensaje del Evangelio, porque la paz de este Cristo es una paz sin paredes. El pastor que fue líder de aquel movimiento para los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, él fue y pronunció uno de los mensajes más extraordinarios. Fue elegido el mensaje más grande que se escuchó en el siglo. Lo pronunció en 1963 en Washington. Y él estaba hablando ahí acerca de esto justamente, de la hermandad entre blancos y negros. Y habló de todas las dificultades y de todos los problemas, pero dijo: tengo un sueño, tengo un sueño. Él dijo: yo sueño que de las coloridas montañas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos, junto con los hijos de los antiguos amos de esclavos, se sienten un día a la misma mesa. Yo tengo un sueño, que mis hijos caminen de la mano en las plazas con los niños blancos, mientras resuenan en los montes más altos las campanas de la libertad. Tengo un sueño. Él soñaba que blancos y negros, que esclavos, que libres, que judíos, que gentiles, que protestantes, católicos, todos alcancen la misma bendición, la paz de Dios. Es que la paz de Dios no es exclusiva. La paz de Dios no hace paredes, es para todos. Y está a disposición para que todas las personas la alcancen. ¿Amén? Dejemos de construir paredes. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de gentiles y judíos. Ponete vos y alguien con el que tenés una diferencia.
derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La paz de Jesús es una paz sin paredes. La paz de Jesús es una paz sin pesares. Es una paz sin pesares que pueda apagar el gozo, la alegría. Es una paz sin miedo, sin tristezas. ¿Ves ahí en capítulo 9, versículo 3? Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. La paz que trae este Mesías es una paz de alegría. Es una paz que no puede ser quitada por ninguna adversidad, por ningún problema, por ningún miedo al futuro, por ninguna enfermedad o problema financiero, por alguna tragedia. La paz de Dios está ahí igual. ¿Y cuántos de ustedes han superado en la vida, su vida, mantener su vida? Porque solamente en la tragedia la paz de Dios estuvo a su lado y los pudo hacer enfrentar dificultades tremendas. La paz de Dios está ahí. Esa alegría a pesar de las pruebas, es una paz sin pesares. Es una paz que enfrenta todas las dificultades. En Juan 14, 27, hablando el mismo Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y Él va diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe, no tenga miedo, no entre en conflicto, porque la paz de Dios está sobre todas aquellas cosas. ¿Y cómo puedo mantener la paz en medio del conflicto? Ahora Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces está ahí la clave, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tengo fe. Sigo creyendo. Vienen los problemas. Sigo creyendo. Sigo esperando. Porque persevera en la confianza, en la fe en Dios. Y entonces, a pesar de los problemas, tú guardarás en completa paz. La clave es seguir creyendo. La clave es seguir confiando. La paz del creer, de sostenerse firme, a pesar de todos los pesares, a pesar de las pruebas. Fíjate cómo dice Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él, creer. En Él, creer. Es que cuando creo y sigo creyendo en medio de la dificultad, los pesares no pueden apagar el gozo. Algo más, un pensamiento más. Isaías 9, versículo 4, es una paz sin prisiones que te aten a los vicios. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y está hablando de que Jesucristo, que el Señor, iba a quitar el yugo, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado el principado sobre su hombro. Está hablando del yugo de la esclavitud, le ponían un yugo, una madera ahí y lo ataban, la cabeza iba ahí en medio de aquellas maderas y lo arrastraban, eran esclavos. Pero dice que la paz de este Mesías es una paz sin yugo, sin esclavitud. El testimonio de Marcos dijo en un momento, no habló mucho, pero dijo en un momento, yo era esclavo, ¿se acuerdan? Yo era esclavo del alcohol y de las drogas, esclavo. Qué interesante que él reconoce eso, algo que es fundamental, ¿no? Había esclavitud, había un sometimiento a los vicios. Pero cuando Cristo llega y llega a su paz, cuando llega Jesucristo a una vida, te libera de los vicios. Es una paz sin vicios. Es una paz sin esclavitud, sin sometimiento. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cómo puedo escapar de la esclavitud, de este vicio que me asedia? Y claro, siempre le echamos la culpa al entorno, ¿no? De estas cosas que yo busco y que sé que están mal. Y bueno, la clave es la esclavitud a Dios. Es decir, no hay una completa libertad jamás. Siempre tenemos que ser dependientes de alguien. Y siendo esclavos de Cristo nos liberamos de la esclavitud, de los vicios. Y entonces tenemos que tomar el yugo de Él. Él dice, vengan a mí.
Venid a mí y descansad, pero lleven mi yugo sobre vosotros. Es decir, el sometimiento a Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Sometidos al nuevo amo estamos libres y tenemos paz de Dios. Él ha roto mis prisiones, dice el Salmo 7:14, nos liberó, nos sacó de las tinieblas y Él ha roto nuestras prisiones. El Salmo 116:16, y otra vez, Él ha roto, yo soy tu siervo, rompiste mis prisiones, dice, soy tu siervo, rompiste mis prisiones. Vamos, hay una contradicción, ¿es un esclavo o es libre? Es la clave, le está diciendo, soy tu siervo, me someto a ti y rompes mis prisiones. Y rompes con la esclavitud de los vicios. Es una paz sin prisiones que me aten a los vicios. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Un pensamiento más, es una paz sin peligros que amenacen su gobierno. Isaías capítulo 9, versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, una paz sin límites sobre el trono de David. Está hablando de un gobierno, de un control que él tiene sobre las vidas que después descubren su paz, que experimentan su paz. Es una paz sin peligros que amenacen su gobierno. Bueno, la paz de la que todos piensan o de la paz que está en el mundo, la paz de la que habló David para con su hijo Salomón. Salomón fue un príncipe de paz, su palabra, su nombre significa paz. Así que fue en la historia el príncipe de paz. Ahora, en su tiempo no tuvo guerras. Y algunos dirían, ¿no sería este el Mesías? Estaría pensando, ¿no? Pero la paz tenía límites, es decir, era hasta las fronteras. Después de la línea de la frontera, los enemigos. Y esa es la paz de la que puede disfrutar algún pueblo, algún estado, es hasta los límites. Después, el enemigo. Pero la paz de Cristo es una paz sin fronteras, no tiene peligros. Hay enemigos, pero no tiene peligros. Nadie puede con esta paz. Y está hablando de una paz superior, de un gobierno superior, algo que va a ser instalado cuando venga el milenio. Jesucristo, cuando reina en la tierra, va a haber paz mundial. Pero ahora tenemos una paz espiritual que tampoco tiene límites, que no tiene por qué tener frontera. Es decir, tengo paz mientras estoy acá y si me muevo, la paz tiene que permanecer en ti siempre, sin ninguna restricción. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mantener este gobierno de Dios en mí? Colosenses capítulo 3. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Está hablando de que Él domine sobre los corazones, pero ahí hay una clave. Cuando miramos este pasaje, y nosotros podemos dividirlo en tres partes al gobierno. Judicial, ese no. Vamos a hablar del perdón, un gobierno por las peticiones y un gobierno por las palabras. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, después de hacer esto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No tenía en mi mente esto del agradecimiento, pero para este mensaje, pero siendo esta noche, miren qué bueno que es ser agradecido para tener paz, ¿no? Pero está hablando en el contexto de perdonar. ¿Cómo la paz de Dios va a gobernar mi cabeza, mi corazón, mi sentimiento? Está hablando de gobierno en mi corazón, los sentimientos. Únicamente si perdono, por eso dice, perdonen, así como Cristo perdonó, perdonen. Vístanse de amor para que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sean agradecidos.
Así que la primera clave para que el gobierno de Dios esté en mi corazón, es perdonar. Amén. Perdonar. La segunda es pedir. Filipenses capítulo 4, 6 y 7, usted lo conoce, porque por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones, ahí está la P, delante de Dios, en toda oración y ruego, fíjense otra vez, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está hablando de que no tiene límites, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, bueno, no puedo controlar mi corazón, Dios me ayuda. No puedo controlar mi mente, Dios me ayuda. ¿Cómo puedo controlar los sentimientos? Perdonando. ¿Cómo puedo controlar mi mente? Pidiendo. Pues todas vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, y entonces la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y den gracias por todo. Y sean agradecidos. Claves para que el gobierno de Dios esté en nosotros: perdón, peticiones y otra P, la palabra. Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 33. Está el Señor hablando. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que hay algo en el futuro que te preocupa. La palabra es la que te mantiene en paz. Estas cosas os las he hablado para que en mí tengáis paz. 3P, para que el gobierno de Dios esté en mi corazón, en tu mente, en tu vida, en tus proyectos en el futuro. Perdonar y ser agradecidos. Pedir y ser agradecidos. ¿Ves? Todavía no tenés, pedí, pero sos agradecido, como si ya tuvieras. Y la tercera clave es confiar en la palabra, escuchar y confiar. Porque no tengo nada que guardar si no leo la palabra. Pues él dice: les he hablado estas cosas para que tengan paz. Van a tener aflicción, pero confíen, van a vencer. Y esa es la razón por la que Jesucristo ha dejado su palabra. Y hay algo más. Es una paz sin pecados que echen a perder la amistad. En la segunda parte del capítulo 9, el versículo 7, dice: disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, en juicio y en justicia. Este reino que este niño se pone en sus hombros y toma toda la responsabilidad, es un reino que se hace en justicia y en juicio, no en pecado, no en maldad, sino en toda la rectitud. Una vez vi la historia y leí la historia de una familia que necesitaba para su niña un trasplante. Y no había disponibilidad, ¿cómo se llama cuando no hay? Compatibilidad entre sus más allegados, menos entre otra gente. Y entonces la idea era tener un bebé. Fíjense lo tremendo, ¿no? Para que después ese bebé le done a la otra niña. Y claro, tenía que crecer. Y le iban contando que iba a morir para salvar a otro. Pero llegó a un punto en que no quería morir. Quería vivir. Y la otra niña tampoco quería que su hermanita muriera por ella. Ahora imagínate este Señor, este Dios, ahora niño, ahora un bebé. Hijo nos es dado, está diciendo: les doy un hijo, les doy mi hijo. Qué responsabilidad abrazar el bebé de otro. Este es el de Dios.
Pero un bebé que tiene un propósito, y no, es muy diferente de que cualquier niño, si juntamos todos los niños de la iglesia y le preguntamos, ¿qué querés ser cuando seas grande? Nos vamos a reír y nos vamos a sorprender, ¿no? De todas las cosas que van a decir. Pero este niño viene a morir. ¿Qué venís a hacer cuando sea grande? Vengo a morir por vos, para que tengas paz. Vengo a hacer un trasplante, de sacarte el corazón de piedra y ponerte el corazón de sangre, de carne. Vengo a traerte la verdadera vida. Este niño nació para morir. Qué terrible. Pero tuvo que vivir sin pecado en la verdad, en la justicia, en el juicio. Es una paz sin pecado. Por eso el pecado quita la paz. Por eso no vivimos tranquilos. Por eso no mantenemos el gozo ni la alegría. El pecado lo arruina. El vicio lo arruina. Es una paz en la justicia. Es una paz en la verdad. Es una paz sin pecados que corten la amistad con Dios. Por eso el pecado nos ha hecho enemigos de Dios, pero el Cristo nos ha otra vez asociado con Dios en la amistad. Dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Qué bueno. Qué bueno, porque no había manera de vivir una vida tan santa que nos hiciera amigos de Dios. No hay manera. Pero justificados por la fe de aquel que vivió una vida en rectitud, como dice este pasaje. Y nos ha trasplantado su propia esencia y vida y sangre. Podemos ser justificados y tener paz. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos reconcilió con el Padre. Isaías 53, 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Habían en todas las ceremonias de los judíos un procedimiento que se llamaba la ofrenda de paz. Es que cada uno que se acercaba al templo no podía estar en una buena relación con Dios, entonces llevaba un animalito para sacrificarlo, y era la ofrenda de paz, para volverse amigo de Dios. Y entonces cada uno llevaba de lo que tenía, y una y otra vez aparece en la Biblia la ofrenda de paz. Para tener paz había un castigo. Tenía que haber un precio, alguien moría. Y entonces, pensando en esto, el Espíritu Santo mueve a Isaías y escribe, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él se ha ofrecido, él dio su vida, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de paz, el Cristo que se dio. Es una paz sin pecados que corten la amistad con Dios. Es una paz que puede reconciliarnos con Dios de la única manera que un sustituto se pone y muere en nuestro lugar. Porque es una paz sin pecado, y cómo poder vivir sin pecado. Solo Cristo ha vivido sin pecado. Vamos a hacer un repaso. El príncipe de paz nos ha dado esta clase de paz, diferente de la del mundo. Es una paz sin paredes que impidan la bendición a otros. Es una paz sin pesares que te hagan perder el gozo. Es una paz sin prisiones que te aten a los vicios. Es una paz sin peligros que amenacen su gobierno. Es una paz sin pecados que corten la amistad con Dios. Y quizás estás en esta noche y necesitas, sobre todas las cosas, lo que más el mundo necesita en este tiempo: paz. Y en la locura y en la carrera en la que todos nos movemos, necesitamos vivir en paz. Y lo primero es que hay que hacer las cuentas con Dios, y hay que buscar a alguien que haga ese sacrificio de paz por nosotros. Y el que se ha ofrecido en esta noche es el mismo Jesucristo, y el único capaz de hacerlo para toda la humanidad. Y si alguien quiere volver en la amistad con Dios, esta es la chance, esta es la oportunidad, y puede hacerlo esta noche. Amén. Hay un versículo en Job, capítulo 22, versículo 21, y dice así: vuelve ahora en amistad con Él. Y el primer beneficio, paz. Y por ello,
te vendrá bien. Vamos a orar. Vamos a inclinar la cabeza y si hay en esta noche alguien que no arregló las cuentas con Dios y estamos en el último domingo del año, puede amanecer a un año nuevo con paz en el corazón, habiéndose otra vez reconciliado con el Padre, con el Creador, pero ahora con el Salvador. Decile así en oración: Señor Jesús, perdona mis pecados. Oh Dios, perdona mis pecados, sálvame. Sé que moriste por mí para que yo pueda tener paz y perdón. Te abro mi corazón, te recibo en mi corazón. Sálvame, sálvame, Señor Jesús, sálvame.